Con el maestro Marcos Gutiérrez, que nos hace favor mes a mes de darnos una plática acerca de los asuntos que se van ventilando aquí en la Prodecon. Muchas gracias, maestro. De nada, un gusto por el tiempo y la dedicación aquí con nosotros. Pues el día de hoy el tema que nos tocaba hablar, habíamos comentado que iba a ser el procedimiento de queja. Correcto. ¿Cómo está el procedimiento de queja, mi querido maestro? Pues bueno, antes que nada, como un pequeño preámbulo, comentarles que la Procuraduría tiene diversas facultades sustantivas a través de las cuales se busca salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Dentro de las facultades sustantivas, las que más se utilizan es la asesoría, la representación legal y la queja, porque son los instrumentos que nos sirven más para efecto de ir salvaguardando los derechos de los contribuyentes y sobre todo en el tema del día a día con la relación a las autoridades. De manera muy breve te platico que la asesoría es el primer contacto que se tiene con el contribuyente y en donde se formulan diversas respuestas a las preguntas de los contribuyentes, desde aspectos muy básicos como por ejemplo cómo me puedo dar de alta en el registro federal de contribuyentes, qué requisitos necesito para ello, hasta cuestiones ya muy complejas o muy especializadas, por ejemplo en temas de consultas inclusive ya especializadas, por decir un tema, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento correcto para llevar a cabo la pérdida o la ganancia cambiaria? Y por otra parte tenemos el tema de la representación legal, que es en donde justamente la Procuraduría se constituye como abogado patrono de los contribuyentes, en donde los representamos para la interposición de recursos, de juicios de nulidad y juicios de amparo. Pero también en estas facultades básicas tenemos, o las más recurrentes, tenemos el procedimiento de queja. Y es un procedimiento que nos permite interactuar de manera muy eficiente con las autoridades para buscar la solución de los conflictos con los contribuyentes. Recuerde que todas estas atribuciones derivan de la Procuraduría en su carácter de ombudsman, es decir, del defensor del pueblo, de aquel que habla por otro efecto de poder salvaguardar los intereses de los contribuyentes frente a los actos de las autoridades fiscales. Y además ese otro tema es muy importante porque a través de estas atribuciones se busca justamente hacer este equilibrio que no existía antes de la existencia de la Procuraduría, porque antes era un diálogo entre autoridad como ente soberano y el contribuyente, no siempre en esas relaciones de supra-subordinación. A partir de los procedimientos de la Procuraduría se busca justamente nivelar estos procedimientos. Entonces el procedimiento de queja surge o se va a originar ante cualquier hecho o acto de autoridad en donde se vean afectados a los contribuyentes, y pueden ser actos ya materializados o bien en aquellos en donde nos está causando una afectación directa, por ejemplo el embargo de una cuenta bancaria, el procedimiento administrativo de ejecución, la negativa a recibir un documento o entregar cierta información. Entonces los procedimientos de queja están orientados, tienen dos vertientes. La primera es investigar probables violaciones de los derechos de los contribuyentes en determinado acto de autoridad, y por el otro es buscar que esta posible violación de ser manifiesta, llevar a que la autoridad regularice su situación a efecto de salvaguardar los derechos de los contribuyentes, que esa salvaguarda se traduce muchas veces en la revocación de ciertos actos, en dejar sin efectos notificaciones, en reconocer ciertos pagos. Entonces, finalmente lo que se busca a través de este procedimiento de queja es que la situación jurídica de los contribuyentes quede perfectamente salvaguardados. Una pregunta aquí, mi querido maestro. Tenemos por aquí una situación que es repetitiva, de que las autoridades no nos reciben alguna notificación, no nos reciben algún documento que queramos nosotros presentar ante la autoridad, porque ya ves que actualmente se utiliza que tienes que ir que mandan a la auditoría para que te lo revisen, y el otro día con una sorpresota llegas a auditoría y no había nadie. Entonces la señorita de la entrada te dice tranquilamente, pues no hay nadie que se lo reciba. Le digo, bueno, pero se está venciendo el plazo el día de hoy. Claro. ¿Qué hacemos? Entonces, si bien, como nos comentas, procede
esta queja, presentarla ante ustedes, pero ¿qué sucede si se nos vence el plazo en ese día? Ok, en este caso, fíjate que te comento que de manera paralela viene otra de las atribuciones de la Procuraduría que se refiere justamente al tema de las observaciones que podemos realizar. Esas observaciones consisten en que se designa a un funcionario de la Procuraduría a efecto de que él pueda dar justamente fe, observar de esa situación, y él levanta un acta en donde circunstanciará lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que no haya un funcionario que recoja que reciba la documentación, que el funcionario le informa al contribuyente que por una cuestión del sistema no le puede recibir un pago, que el sistema no le emite en ese momento la captura la línea de captura para realizar ese pago. Entonces, el funcionario de la Procuraduría levanta esa constancia y además constituirse en un documento público emitido o elaborado por un funcionario con facultades para ello, se transforma en una prueba plena. Anteriormente yo recuerdo que el tema era, alguna situación parecida, era háblale al notario, exacto, que venga corriendo para dar fe de lo que está sucediendo, y la verdad es que eso, aunque de repente funcionaba, pues sí era bastante oneroso. La experiencia del día a día es que a partir de estos procedimientos, en el momento que la autoridad fiscal advierte la presencia de un observador de la Procuraduría, su trato cambia. Evidentemente reciben los documentos, aunque en repetidas ocasiones le hayan dicho a los contribuyentes que no podían o que no era la manera ideal para hacerlo. Cuando llega alguno de nuestros funcionarios, justamente cambia ese actuar y las autoridades pues actúan de manera apegada a la norma, porque ellos saben de la trascendencia que quede constancia de su debido actuar en un documento. Entonces, el procedimiento de queja también es una vía ahí a través de los cuales se pueden hacer estas situaciones, porque, por ejemplo, el acto de autoridad puede ser justamente que te están cobrando una multa o que tú quieres presentar, perdón, que te cobraron una multa porque en determinado momento no recogen ciertos documentos. Entonces, a partir de ahí se puede llevar a que el contribuyente presente el documento o la declaración o el aviso que necesita y poder dar fe a partir de este apoyo de los asesores, pues de que justamente la autoridad no lo recibe y en consecuencia pues, el incumplimiento o el supuesto incumplimiento no derivó por una cuestión imputable al contribuyente. Sí, exacto. Tenemos una problemática que es muy grande, que es la devolución del IVA, en donde nos piden información que verdaderamente nos están transportando la obligación de fiscalización. Nosotros mismos hacemos la labor de fiscalización con la exagerada información que solicitan. Así es. Entonces, como es mucha información y a veces el contribuyente no la tiene todo y tienes que andar buscando por todos lados, bueno, X circunstancia, pues llegas el mero día fatal, que se vence el plazo, y te encuentras miles de cosas como que están celebrando el Día de las Madres, están haciendo un pastel no sé dónde, pero es impresionante de que no pongan gente que atienda en esos momentos. Claro. Es muy sencillo que te dicen, no, pues están todos ocupados en un festejo, no hay nadie. Entonces eso sí afecta mucho como contadores, porque finalmente el que lleva la responsabilidad somos nosotros como contadores, porque no pudimos presentar la información en tiempo y forma. Que además aquí, a partir de esa situación, se abre otra oportunidad en el sentido de las devoluciones que mencionan, ¿no? Porque justamente hemos advertido en los ejercicios de nuestras atribuciones que la autoridad, para efecto de realizar estas devoluciones, sí está haciendo requerimientos excesivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de asalariados, pedirles hojas de trabajo, pedirles que resguarden los salarios de nómina, los comprobantes bancarios, de repente elementos que un asalariado pues normal, común, no cuenta, pues porque además no está obligado a ello, pero que además a través del procedimiento de queja, justamente al advertir estos requerimientos excesivos, es ahí donde nosotros podemos intervenir para llevarle a la autoridad pues, justamente al conocimiento de que se está excediendo en estos requisitos y que de alguna manera eso está vulnerando los derechos fundamentales de los contribuyentes. Hace apenas tuvimos un caso en donde el contribuyente efectuó un trámite de cambio de domicilio y al momento que el verificador va a hacer la inspección del lugar, no tiene bien hecho el trámite porque el contribuyente no le exhibió el comprobante de arrendamiento del inmueble. Y además la factura, o sea, no solamente es el comprobante, sino además la factura del arrendamiento pagado. Nosotros justamente a través de un procedimiento de queja pudimos hacerle ver a la autoridad que sea un requerimiento excesivo porque la ley no establece que como un requisito para que proceda
o se tenga por realizado el cambio de domicilio, se tengan que exhibir estos comprobantes, ¿no? Entonces, el procedimiento de queja pues, es una excelente oportunidad justamente para que nosotros como Procuraduría podamos acompañar al contribuyente en el andar de sus trámites o bien de las solicitudes de devoluciones que está haciendo a efectos de salvaguardar sus derechos ante cualquier acto de autoridad, como en este caso fue no tener por complementado o no tenerle por domicilio fiscal el que había señalado en el cambio. Y déjame comentarte que va más allá. En este aspecto de las nóminas, te piden las tarjetas que checan los trabajadores, la lista, los contratos. Es impresionante la información que te solicitan. Claro. Totalmente rebasando sus facultades de discrecionalidad y exagerándolas. Pero una cosa que es importante para que vean acá nuestros colegas y amigos es que la Prodecon ya está actuando y hay resultados. Antes nosotros nos teníamos que ir, no estar gastando en el pago de un notario público para que cada que no te pidieran recibir un papel, pues te sale bastante caro. Exacto. Y no los podías obligar porque de plano se iban y no te hacían caso. Pero, estimados colegas, les comento, ya con la facilidad que tenemos que la Prodecon se apersone en el lugar y levante su respectivo documento, creo que eso nos da mucha seguridad jurídica y adicionalmente obtenemos resultados, porque como bien comenta el maestro, no es el mismo trato cuando vamos solitos a cuando ya vamos con alguien de la Prodecon. Eso es definitivo, sí lo hemos visto. Así es, y pues justamente recuerden que todos los servicios que presta la Procuraduría no tienen costo y que además les decía, como parte de los procedimientos del ombudsman fiscal, es que todos estos procedimientos son ágiles, sencillos, formales, de hecho, sin tanta formalidad. Y de hecho aquí aprovecho, por ejemplo, para comentar en materia del procedimiento de queja, los requisitos que se requieren. Básicamente la formalidad, la propia ley dice que la formalidad mayor que se requiere es precisar con objetividad la pretensión del contribuyente, es decir, no necesitamos, a diferencia de un juicio en donde venga de una manera muy preestablecida un escrito, perdón, nos requerimos que en el escrito eso sí quede muy claro cuál es lo que busca el contribuyente, cuál es su pretensión para poder apoyarlo hacia ella. No se requiere de exhibición de originales, no se requiere muchas veces, por ejemplo, por las distancias que el contribuyente nos exhibe el comprobante, el escrito de queja con firma autógrafa, basta con que nos lo envíe, por ejemplo, por correo electrónico y manifieste de su imposibilidad de apersonarse a firmar de manera autógrafa el escrito, para que a través de esto nosotros podamos iniciar el procedimiento de queja. Como parte de esta informalidad en los procedimientos, también existe la posibilidad de llevarlo a cabo a través de cualquier persona. Tenemos casos en donde acude la mamá, acude el novio, acude el amigo del contribuyente porque se encuentra, por ejemplo, laborando, pero basta con que, te decía, esté la pretensión muy clara de qué es lo que se busca, cuál es la afectación que se estima que la autoridad está cometiendo, para que nosotros echemos a andar el procedimiento de queja y a través de esto pues, buscar que los contribuyentes tengan a salvo sus derechos. Perfecto, sí, yo creo que es muy importante ver la aplicación práctica de la ayuda de la Prodecon, porque todavía seguimos con muchos contadores, les notamos que tienen la duda de la ayuda que nos puede prestar la Prodecon, que ya es efectivo, que ya es verdadero, que sí solucionan los problemas y que nos van a ayudar a hacer más rápido, por ejemplo, las cuestiones de las devoluciones del IVA, porque ya cuando tenemos un antecedente de que hemos hecho 2 o 3 trámites de devoluciones, presentamos esta documentación, también ya procede por ahí una queja. Así es, sí, en cuanto, digo, aquí las quejas proceden ante cualquier acto de autoridad fiscal que ya no esté causando un perjuicio, pero independientemente de este perjuicio, el procedimiento de queja está orientado a ser un procedimiento investigador, de investigación de probables violaciones a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Y esto es sensacional porque, a diferencia de los medios ordinarios de defensa, un magistrado, un juez de distrito no tiene facultades de investigación. Cuando mucho por ahí en la ley federal del procedimiento de conducción administrativo se establece que para mejor proveer los magistrados podrán desahogar ciertas pruebas aun cuando no hayan sido ofrecidas, pero lo cierto es que la facultad de investigación es propia del ombudsman. Y aquí, por ejemplo, ante alguna situación, hemos tenido el caso de
en donde los contribuyentes vienen y dicen, oye, es que el SAT no me está devolviendo porque dice que hay inconsistencias, por ejemplo, pero sin saber que, entonces nosotros investigamos, le preguntamos al SAT, a ver, dinos la inconsistencia y con base en qué la funda. Muchas en la respuesta del informe, ahorita les platico el procedimiento, en el informe la autoridad nos dice, pues la inconsistencia se encuentra en la constancia de retención del patrón, en donde él está reportando ingresos diferentes a los del contribuyente. Pero esto nos da, a partir de esta investigación, nos da a nosotros excelentes oportunidades, porque muchas veces advertimos que, como bien decías, la autoridad le carga al contribuyente el que él prácticamente realice estas facultades de investigación. Porque decimos, si el patrón entregó una constancia de ingresos o de retenciones por contribución de salarios al contribuyente, y hay una diferencia, una no concordancia entre la información que aporta el patrón, pues no es deber del contribuyente preguntar al patrón, en todo caso es facultad del SAT investigar al patrón y tratar de identificar ahí el tema. Por ahí, dentro de esas facultades que te digo que dentro de la queja se permite, que es de investigación, nos encontramos un caso en donde a un contribuyente le está negando la devolución porque justamente hay inconsistencias. Pero revisando el expediente, lo que nos aporta la autoridad, advertimos que no hay inconsistencias entre la constancia de retención con la declaración que hizo el contribuyente. La inconsistencia deriva de una información que tiene el SAT en otro esquema, en uno de los sistemas de verificación, en donde aparece que por ese año, de manera general, no realizó pagos sobre salarios. Pero no existe inconsistencia entre la constancia que le entrega el contribuyente y la que realiza el patrón, sino que la inconsistencia, pues más bien pareciera ser que deriva de otro reporte adicional que tiene el SAT. Entonces ahí pues estamos buscando justamente que la autoridad le dé certeza a los contribuyentes para que en este caso las devoluciones, pues las inconsistencias sean reales y que en realidad estén vinculadas con el trámite de la devolución. Puede haber una inconsistencia, pero si finalmente esa inconsistencia no vincula o no deriva del trámite que está efectuando el contribuyente, pues evidentemente sería excesivo que la autoridad pretenda que le acrediten mayores cosas. Como también es excesivo que en el caso bueno, vamos por las retenciones, de que una persona moral le hace pago a una persona física, esta persona física solicita su devolución, pero la persona moral no hizo el pago, no lo hizo bien o no lo tiene registrado en la autoridad, y a ti te manda el SAT como que tú vayas con el patrón a investigar que te dé la declaración de pago. Claro. Y eso es ridículo. La persona moralmente te va a dar su declaración. Claro, y además fíjate que en todo caso nosotros advertimos que no hay que olvidar que el artículo 22 de la ley del ICR establece del Código Fiscal establece la posibilidad de que la autoridad realice devoluciones parciales. Entonces, si bien es cierto, puede haber una inconsistencia muchas veces en lo que declara el patrón con lo que tiene el contribuyente, esas inconsistencias pueden ser por pequeñas cantidades. Por decir, él puede estar, la diferencia, hemos tenido casos en donde son 2,000, 3,000 pesos de diferencia, pero todo el demás, el importe no hay inconsistencia. El patrón reconoce que enteró, el trabajador lo acredita, y consideramos que en esos casos la devolución debería de ser por lo menos parcial respecto de las cantidades de ese importe, y en todo caso darle al contribuyente la oportunidad o bien de aclarar y requiriendo al patrón pues para que se ajuste esa pequeña diferencia, pero no de manera lisa negarle la devolución completa a los trabajadores. Aquí el problema con las devoluciones parciales no es en sí que te devuelva lo que tienes derecho en ese momento, de acuerdo con la visualización del SAT, sino que la dificultad que se te va a presentar posteriormente para querer recuperar ese pago que quedó pendiente, ¿no? Te sale mucho más caro. Y desgraciadamente ese es a lo que le apuesta la autoridad. Y justamente es ahí, por ejemplo, en ese acto de entrada del conflicto que ya se va a presentar por aquella cantidad que no fue devuelta, es una excelente oportunidad para el procedimiento de queja. Porque nosotros podemos, a través de las facultades de investigación, identificar perfectamente cuál es el detalle por el cual no le devuelve al contribuyente, y en algunos casos apoyarlo para que a través de una nota le sea devuelta la cantidad que él solicitó. Hemos encontrado, por ejemplo, en aquellos casos de las devoluciones automáticas, en donde el sistema, al hacer este enroque de información,
por pequeñas diferencias, tal vez en letras, nos pasó con un contribuyente que le negaron su devolución porque al momento de registrar el RFC del banco que le hizo la cuestión de los intereses, ingresó en el RFC como I y no era I, sino que era un número 1, pero por el tipo de letra que venía en la constancia aparecía I, y por ese simple hecho se lo negaron, y hubo oportunidad de decir, bueno, a través de la presentación, aclarando solamente ese punto, ya las autoridades nos dijeron, es que el detalle está en esta pequeña inconsistencia, apoyamos al contribuyente y de manera muy ágil se hizo la aclaración y le devolvieron la cantidad a la que tenía derecho, pero sí los procedimientos de queja nos abren una excelente válida oportunidad, porque dentro de nuestras facultades está el hecho de tener mesas de trabajo con las autoridades. Entonces esto es muy importante porque estas mesas de trabajo se realizan pues con las cabezas, en este caso de las administraciones locales, quienes no pueden negarse a recibirnos. Al contrario, la verdad es que aquí en Quintana Roo, haciendo honor a la verdad, hemos generado una buena relación a efectos de poder solucionar los problemas de los contribuyentes, y en cuanto advertimos un problema de esa naturaleza, nos comunicamos, establecemos mesa de trabajo con ellos para efectos de establecer justamente las áreas de oportunidad a través de las cuales los contribuyentes puedan solventar sus problemas. Y a veces, te digo, son cuestiones muy básicas que evidentemente, mientras para el SAT es una inconsistencia, lo tira como que no procede la devolución, inclusive apostando a que el contribuyente se canse. Muchas veces hemos tenido contribuyentes que son cantidades muy pequeñas, bueno, pequeñas para nosotros, que no rebasan los 2,000 pesos, y que en apariencia el contribuyente puede decir, pues ya para qué lo reclamo. Pero a veces son inconsistencias muy pequeñitas que evidentemente un contador o un especialista le puede cobrar una cantidad que no puede entrar, pero que con nosotros nos abre la oportunidad a través del procedimiento de queja para establecer las mesas de trabajo y apoyar al contribuyente para que pueda obtener su devolución a efecto de que, o más bien con base en que tiene derecho a ello a partir de los elementos que nos aportan. Sí, efectivamente es todo un trabajo difícil para el contribuyente como una persona individual, apersonarse ante el SAT y empezar a sufrir todo este tipo de rechazos. Y lógicamente no se van a llegar un contador ni mucho menos un abogado porque no quieren pagar los horarios o no les alcanza el dinero que van a recibir, realmente es mínimo y no les alcanza para pagar los honorarios. Entonces yo creo que están ustedes haciendo muy buena labor en este aspecto, y bueno, ya vamos a ver por ahí nosotros algunos asuntos que tenemos, ¿no? Además te voy a comentar el procedimiento. El procedimiento es muy breve. La ley establece que una vez que el contribuyente presenta su queja, que además la presentación de la queja puede ser a través de un escrito tradicional, puede ser a través del correo electrónico, puede ser inclusive vía telefónica, se pueden empezar las gestiones para interposición del procedimiento de queja, o bien directo aquí en nuestras oficinas. Se inicia el procedimiento de queja. A partir de eso nosotros tenemos 3 días para emitir el acuerdo de admisión con el requerimiento de informe. La autoridad tendrá otros 3 días para rendir el informe, y a partir de aquí podemos establecer, si hay una posibilidad de violaciones o se advierten ciertas violaciones a los derechos de los contribuyentes, entablar, como te decía, mesas de trabajo, emitir acciones de investigación para la propia autoridad o bien para otras autoridades que puedan estar vinculadas, por ejemplo, en materia de embargo de cuentas bancarias. Y tenemos casos en donde el Infonavit, por ejemplo, embargó las cuentas bancarias, nosotros le requerimos el informe a la autoridad nos contesta y nos dice, ¿sabes qué? Con tal fecha ya dejé sin efectos el embargo de la cuenta bancaria, pero se lo tornamos a la institución bancaria, pero advertimos que en este interno no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos a partir de este informe? Nosotros, inclusive en coordinación con Conducef, le pedimos a la Comisión Nacional Bancaria nos informe, y nos hemos encontrado que muchas veces el desbloqueo de las cuentas bancarias ya no es una cuestión que le atribuye a la autoridad. La autoridad dio la orden, la solicitud del levantamiento, pero la institución bancaria en lo particular se niega. Tuvimos el caso en donde el instituto le dice a un banco que ya descongele las cuentas bancarias, porque eran 2 adeudos y por uno se tuvo por satisfecho, y el banco cuestionando a la autoridad de que por qué iba a levantar el embargo de cuentas bancarias si advertía todavía hay un adeudo de otro crédito respecto al cual no era materia de la queja, ¿no? Entonces, digo, a través de una vez que se viene el informe, tenemos esta área de oportunidad para efecto de poder realizar acciones de investigación con otras autoridades que estén vinculadas con el asunto, con la propia autoridad.
También, si no advertimos, en este caso se puede la situación que en este procedimiento advertamos que la autoridad ha actuado debidamente, que ejerció sus facultades correctamente, que notificó en términos un requerimiento, por ejemplo, de obligaciones, que la notificación se entendió con el propio contribuyente y que simplemente por alguna situación no cumplió y en consecuencia derivó en una multa. Pues en esos casos nosotros cerramos los procedimientos con acuerdos de no responsabilidad, porque advertimos que la autoridad pues, actuó en apego a la norma y que en todo caso, pues si hubo una sanción fue porque el contribuyente incumplió y en todo caso pues ajustaban a los supuestos de la ley. Pero en caso de que advirtamos también los procedimientos, violaciones fundamentales a los derechos de los contribuyentes y la autoridad no cede en reconocer y en ajustar su actuar, es ahí cuando emitimos las recomendaciones públicas. Eso es. La delegación aquí en Quintana Roo emitió 12 el año pasado, haciendo justamente evidentes las violaciones por parte de la decisión local de la Autoridad Fiscal de Chetumal respecto de unas devoluciones que habían solicitado y que se estimaban la negativa fue violatoria de derechos de los contribuyentes, y se dan a conocer estas recomendaciones, hacen estas recomendaciones en donde se establece cuáles fueron las razones por las cuales se considera que violaron derechos de los contribuyentes, y además se le recomienda a la autoridad. Esa recomendación puede estar vinculada a la parte de que deje sin efecto ciertas actuaciones o ciertas resoluciones, que valore ciertos elementos que se aportaron en el procedimiento para efecto de desfavorar los derechos fundamentales de los contribuyentes. Y la parte fundamental, después de eso la autoridad tiene un plazo para contestar si acepta o no la recomendación. Si no la acepta, pues evidentemente tiene que fundar y motivar esa no aceptación, que al final del día es otro elemento de valor que tiene el contribuyente, más argumentos de fondo que él pudiese tener para en caso de irse a un medio de defensa si es que fuese procedente. Además, si bien es cierto, también las recomendaciones no son vinculativas, es decir, no obligan a las autoridades, que ese es un aspecto que de repente algunos critican porque dicen, bueno, pues es que se emite y no pasa nada. No, creo que sí es importante tener en cuenta que una de las cuestiones que impactan mucho y que llevan a que las autoridades regularicen su actuar es la publicidad. Es decir, en la medida que hacemos evidente, en la medida que se hace claro que cierta autoridad está violentando derechos, en esa medida, ante la luz que surge de ahí, pues se lleva a que la propia autoridad pues, se expone y buscará siempre proteger esa situación y en consecuencia actuar de mejor manera, o tal vez inclusive cambiar ciertas prácticas que indebidamente vienen ejerciendo. Tuvimos la oportunidad de estar en algunas pláticas con las autoridades de fiscalización aquí del Estado y les comentábamos precisamente el abuso con el embargo precautorio, el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias. Entonces les hacíamos una recomendación: la gente le están pegando muy duro aquí en el Estado, inclusive con multas que no proceden porque sí fueron pagadas en tiempo y forma, en forma espontánea, y la autoridad de cualquier manera impone la multa. Pero tenemos el problema no solo con el gobierno del Estado, la tenemos con el Seguro Social, que los muchachos que van a hacer notificaciones quieren, como de lugar, cobrar sus gastos de ejecución, siendo que sí cumpliste con tu obligación en tiempo y forma, pero ellos con lo que llegan es, ¿sabes qué? Hubo un requerimiento anterior y vámonos. Y quieren a fuerzas cobrar sus gastos de ejecución. Entonces la gente se cansa de tanta presión, y les decíamos a las autoridades de fiscalización en esa época, ustedes bajo su discrecionalidad están llevando a cabo el aseguramiento de cuentas bancarias. Deberían de estudiar, porque aquí se da aquí en el área, mis estimados colegas, que tenemos temporadas altas y temporadas bajas. En temporadas bajas, que empiezan a partir de agosto, septiembre, que es lo peor, pues hace falta dinero porque no hay turismo y no hay dinero y si los hoteleros no tienen dinero para generar economía, pues ya nos amolamos toda la población. Entonces, si las autoridades hicieran un análisis de qué contribuyente le voy a hacer el aseguramiento de cuentas bancarias, pero si es un contribuyente que ha venido pagando religiosamente sus impuestos, que no ha fallado, que presenta su declaración anual, no por el hecho de que en una temporada baja, que deben de entender las autoridades que está fuera del alcance del contribuyente y no tienen dinero,
pues inmediatamente hacer el aseguramiento, independientemente de que se estaban pasando por alto ahí la prelación que establecía el Código Fiscal, que vino a remarcarse más con este cambio que hay ahorita en 2014, de que deben de agotar todos esos pasos, el orden que deben de seguir de acuerdo con la ley, para llegar y determinar un aseguramiento precautorio. Correcto. Entonces, ellos nos dijeron en aquella época que sí lo estaban haciendo, pero yo lo dudo porque, digo, afortunadamente a mí no me ha tocado con mis clientes que les hayan asegurado las cuentas, pero viendo el caso de otros colegas que luego vienen y me platican precisamente para hacérselo de conocimiento a la Prodecon, pues sí se ha hecho mucho abuso de esta práctica, ¿no? Dicho que fíjate que la experiencia en materia justamente del embargo de las cuentas bancarias, que además fue un tema que detonó aquí en Quintana Roo a nivel nacional y que dio motivo justamente a que la Procuraduría, dentro de sus facultades, propusiera justamente este cambio en el tema del embargo de cuentas bancarias. Aquí la delegación de experiencia es que por lo menos el gobierno del Estado, cuando le notificamos justamente el acuerdo de admisión de la queja, en su informe generalmente nos contesta dejando sin efectos ya el embargo de cuentas bancarias, porque saben, porque su procedimiento no se ha ajustado a la ley, y son procedimientos muy ágiles. Digo, en este caso en 1 mes, 2 meses tenemos destrabar la cuenta bancaria, cuando antes de la existencia de este procedimiento la única vía era el juicio de amparo, y estás hablando que te ibas a aventar medio año en lo que se resolvía la demanda de amparo, y hasta en tanto pues las cuentas congeladas, ¿no? Entonces el procedimiento de queja es una excelente área de oportunidad al ser un procedimiento ágil, rápido, muy maleable, se moldea mucho de acuerdo a lo que necesitamos para salvaguardar los derechos de los contribuyentes, y sobre todo que es gratuito. Entonces, claro, si ya de por sí el contribuyente se ve agraviado o se ve ya conflictuado con el hecho del embargo de la cuenta bancaria, todavía el pensar en un medio de defensa pues es el honorarios de abogados, y sobre todo frente a actos que evidentemente son ilegales de manera muy notoria, ¿no? Entonces el procedimiento de queja ha sido una ventana de oportunidad excelente para regularizar el actuar de las autoridades y que sea en beneficio de los contribuyentes. ¿Y qué tal ha tenido la respuesta en este procedimiento, mi estimado maestro? ¿Sí ya tienen gente? Sí, en el procedimiento de queja sí, actualmente, por ejemplo, el mes pasado prestamos 42 quejas. Aproximadamente es el número que estamos manejando mensual, de 40 a 42 quejas mensuales. El número, el porcentaje de resultados benéficos al contribuyente oscila entre el 60 y el 70% en beneficio de los contribuyentes. Entonces, la verdad es que nosotros consideramos que el procedimiento de queja es un procedimiento que es muy útil, y que en la medida que los contribuyentes, inclusive los fiscalistas, ya sea contadores o abogados, empiecen a advertirlo como un área de oportunidad, eso facilitará mucho no solo a la solución de los conflictos de los contribuyentes, sino que también ayudará a que los tribunales no se saturen. En tribunales hay una cantidad de juicios pequeños que ya, por ejemplo, cuando nos tocan a nosotros, muchos de esos asuntos que en algún momento eran procedimientos de nulidad, pues actualmente ya no llegan hasta allá porque en el procedimiento de queja se soluciona. Y además aquí algo bien importante, que también deben de considerar los contribuyentes es: inicio un procedimiento de queja y por lo menos se me genera la ventana. Si al final del día se acredita que la autoridad actuó debidamente, sí hemos generado la ventana de oportunidad para llevar al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, y la verdad es que la autoridad nos ha apoyado mucho en ese caso, para inclusive darles facilidades de algunos convenios en pago en parcialidades. Y eso es excelente porque, por ejemplo, en el caso de los pequeños contribuyentes ahora RIF, nos encontramos que muchos contribuyentes reconocen que dejaron de pagar por la razón que sea, pero son adeudos pequeños, adeudos que no pasan los 8,000, 10,000 pesos, y que en algún momento se acercaron a la autoridad para pedir un apoyo en pago en parcialidades y se los negaron porque el monto era muy pequeño. Entonces, a partir de esos procedimientos que nos instauramos, pudimos abrir una ventana directa con la autoridad, y déjame decirte que al día de hoy, de todas las solicitudes que hemos hecho en materia de solicitud de apoyo de convenio en parcialidades, ninguna se nos ha negado. Algunas varían dependiendo de la naturaleza de los adeudos. Algunos se les ha otorgado no solamente el pago en parcialidades, sino inclusive la condonación de multas. Entonces, estos procedimientos de queja abren la puerta a una serie de oportunidades
para llevar al contribuyente al solventar su situación, a regularizar su situación y sobre todo pues, también con el apoyo de la autoridad, algo que antes de la existencia de la Procuraduría no sucedía con tanta apertura y con tanta facilidad, ¿no? Que es bien importante mencionar que si bien hay un arreglo y en el primer arreglo que se haga con la autoridad no proceden las multas, pero ya a partir del segundo ya... Es que mucha gente se engolosina y dice, bueno, pues ya la Prodecon me ayuda cada que tengo un problema. Claro. Deja de pagar todos los años. Claro. Y dice, pues al bien que me van a... Qué bueno que tocas ese tema, sí. Lo decir por qué. Porque la Procuraduría justamente surge como una Procuraduría defensora de los derechos de los pagadores de impuestos. La Procuraduría no defiende a aquellos evasores, no defiende a los que hacen estrategias de fiscalización de evasión agresiva, ¿no? O de planeación fiscal agresiva, porque justamente ellos lo que buscan es no pagar por no pagar, no porque la ley les permita o porque quieran acceder a ciertos derechos. Entonces nosotros aquí buscamos la salvaguarda de aquellos pagadores de impuestos en donde pues, de alguna manera sí se vean afectados sus derechos y que los términos de las disposiciones legales permitan llegar a algún beneficio. Evidentemente cuando advertimos que fue es lo que te decía, cuando los contribuyentes no acreditan que hay una violación de derechos, emitimos los acuerdos de no responsabilidad reconociendo que las actuaciones de la autoridad fueron debidas. Entonces, en consecuencia, los actos son legales y lo que más hacemos pues, es llevar al contribuyente a través de su convenio un pago en parcialidades que regularice su situación y que enteren lo que debieron enterar de manera oportuna. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerles un anuncio, mi estimado maestro. Vamos a estar en Playa del Carmen. Les vamos a informar cuándo, no sé si sea la próxima semana o la siguiente, con la Prodecon. Y por ofrecimiento de ellos van a asignar algunos asesores ahí para dar asesoría en el aspecto de régimen de incorporación fiscal, que si bien se va avanzando y supuestamente están tomando medidas para hacerlo más fácil, creo que cada día está más complejo, cada día se le entiende menos. Entonces, ese va a ser un muy buen ejercicio que vamos a llevar a través de la UNID de Playa del Carmen y un buen esfuerzo por parte de la NAFINED, Colegio de Contadores Públicos de Playa del Carmen y sobre todo con la Prodecon. Claro, fíjate que en este tema del RIF es muy importante porque ya también tenemos procedimientos de queja. Por ejemplo, apenas tenemos un contribuyente que él es taxista, entonces aquí en Quintana Roo los taxistas, tú sabes que se les tienen el carácter de socios. Entonces de entrada, bueno, era taxista con honorarios, entonces de entrada, perdón, con sueldos y salarios, entonces era asalariado, pues de entrada no tenía derecho a acceder al RIF. Finalmente, a partir de las facilidades que han existido y además de que el sistema en la página del SAT se lo permitió al contribuyente, se mudó al RIF. Curiosamente se le reconoce o se le da la posibilidad de mudarse a este régimen, pero no ha podido hacer nada, no puede entrar a registrar sus cuentas, no puede facturar, no puede hacer nada. Y ya acudió varias veces al SAT justamente pues, buscando el apoyo para que pueda hacer esto. Y lo más que le han dicho en el SAT es que tiene que actualizar sus obligaciones. Curiosamente, cuando pretende hacer la actualización de obligaciones, el sistema le arroja un aviso que dice que está activo pero suspendido. Y además dice que está suspendido por fallecimiento, por cambio de domicilio o por inactividad. Entonces, ahí es un excelente ejemplo de cómo aquí ya se le empieza a causar afectación a este contribuyente. Uno, por la inseguridad jurídica, en el sentido de que el sistema le permitió ser RIF cuando en apariencia las disposiciones legales no lo permitían, pero el sistema le dio entrada. Y luego el tema en que él no puede hacer uso de los beneficios que de alguna manera ya se encuentran establecidos con la contabilidad electrónica, la facturación gratuita, y que finalmente este es un contribuyente que dice que yo quiero cumplir, ya estoy registrando mis ingresos, mis gastos, vienen las declaraciones bimestrales por presentar, pero no puedo. Entonces es ahí excelente un tema para queja que ya estamos tramitando, pero que advertimos que día a día este tema del RIF está generando y que va a generar muchos actos de autoridad, inclusive virtuales, a través de no poder acceder al portal, a través de que no puedo recuperar tal vez alguna factura electrónica o no puedo emitirla. Tenemos contribuyentes que nos han dicho, es que yo emití una factura, pero no la encuentro, ya la busqué y la quiero reimprimir, no la encuentro. Entonces es ahí donde las facultades de la Procuraduría pues caben muy bien para poder apoyarlos.
Que por cierto, saliéndome un poquito del tema, déjame recordarle a todos los colegas que dictaminan que también como un requisito para poder firmar el dictamen es de que nos va a revisar el SAT si estamos al día de nuestras obligaciones fiscales, y en caso de que no estemos al día, no vamos a poder firmar el dictamen. Así es de que, colegas, empiecen a revisar, porque yo ya me revisé y me llegó una desagradable sorpresa. Así es de que primero a solucionar el aspecto fiscal con el SAT y ya después vamos a firmar, y ya se nos están venciendo los dictámenes en este mes. Entonces, sí, ya la autoridad está avanzando en muchas áreas, y como tienen todo automatizado, pues ya va a ser muy sencillo que por cualquier cuestión que falles, te suspendo el acceso a los servicios del SAT. Exacto. Entonces hay que tener estar muy alertas. Te digo, ahorita en el tema del RIF advertimos que todavía sigue generando muchos problemas, y es por eso que inclusive aquí en la delegación también les compartimos, todos los miércoles de junio estamos dando sesiones gratuitas de orientación, inclusive advirtiendo la oportunidad en aquellos casos en donde sea necesaria y oportuna la interposición de las quejas, poder llevarlas a cabo, sobre todo pensando y buscando salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Que al rato la autoridad no diga es que incumpliste y en consecuencia te hiciste acreedor una sanción, sino tener el sustento de que se incumplió, no fue porque no haya querido hacerlo, sino porque el sistema o por la manera en que se le hizo el cambio no pudo ser reconocido, y en consecuencia no es atribuible la omisión o el incumplimiento del contribuyente. Claro, por supuesto. Entonces sí, hay muchas funciones que se están llevando a cabo que son muy importantes aquí en la Prodecon, y creo que sí nos van a echar mucha ayuda, porque híjole, de verdad luego es muy desgastante. Que debería de pensar la autoridad que mientras más facilidades nos dé para cumplir con nuestras obligaciones y dejen libre al contribuyente para trabajar, va a haber más derrama económica. Si a alguien le devuelven su IVA, inmediatamente el contribuyente va a empezar a gastar, va a comprar activos, va a hacer operaciones, y eso es lo que no ve. Ya tiene atorado muchísimo dinero ahí en devoluciones del IVA y en devoluciones de ahora de las declaraciones anuales, que también hay mucha gente que se queda. Claro, y además estamos conscientes de lo que el SAT dice, en el sentido de que ha identificado contribuyentes con operaciones inexistentes, el famoso carrusel que ellos le llaman, de que los contribuyentes van difuminando el ingreso o realizan las operaciones falsas, pero finalmente el SAT tiene sus atribuciones para revisar, para verificar. El propio 22 establece las facultades, entonces estamos conscientes que puede hacerlo, pero que lo haga en los términos legales, ¿no?, que la ley establece y de acuerdo al orden preestablecido para ello. Sí, que lo hagan, claro, de acuerdo con la ley, y no solo basados en presunciones de que presumo que a lo mejor te escapas, presumo que a lo mejor te vas, presumo que está mal esto. Entonces, pues, yo creo que es bueno ir, y sobre todo ahora que nos vamos a inscribir como síndicos del contribuyente con la Prodecon, pues ahí tratar de hacerle ver a las autoridades que no que suavicen, sino que lo hagan de una mejor manera, la forma de fiscalización y de los embargos precautorios, los requerimientos que procedan, porque, como comentábamos, muchas veces lo hacen a ver quién se queja o a ver quién se defiende. Y la mayoría de los contribuyentes, por no verse en problemas, no, pues pagan. Y ese es el grave problema que tenemos ahorita. Creo que es bastante ilegal y no se vale que la autoridad no esté sorprendiendo a los contribuyentes. Así es, compañero. Precisamente para eso están las atribuciones de la Procuraduría, con estas facilidades del no cobro, no servicios, pues para apoyar a los contribuyentes porque el tema del dinero para el pago honorario sea algo que los impida el acceso a la justicia fiscal. Sí, que algunos abogados, también hemos notado que algunos abogados como que no están de acuerdo con los servicios de la Prodecon, pero yo les comento a los colegas, la mayoría de los asuntos cuando son pequeños, medianos, los contribuyentes no quieren pagar los honorarios. Entonces, no quieren pagar los honorarios y aparte quieren que el contador lo vea como un servicio adicional gratis, que el contador, cuando no existen conocimientos legales, pues puede incurrir en muchas deficiencias, en muchos errores, finalmente perdiendo el asunto y metiendo al contribuyente en más problemas que los que traía en ese momento. Entonces, es una buena oportunidad y una buena opción para que se acerquen a la Prodecon y resuelvan sus problemas de una manera fácil, económica y eficiente. Porque, o sea, no dudamos, pero yo lo que comentaba, hay que ver costo-beneficio, cuánto es el monto de lo que debo, de que la autoridad me está afincando alguna responsabilidad, para ver si vamos a meter un abogado, y sabemos que se va a llevar 2 años, 2 años y medio, 3 años este asunto, y es un desgaste terrible. Entonces, a veces vale la pena, a veces
no, ¿verdad? Hay que estudiarlo. Claro, y pues en lo que nosotros les podamos apoyar a través del procedimiento de queja, es una excelente área de oportunidad para salvaguardar los derechos y que además es la función propia del ombudsman, ¿no? el salvaguardar los derechos de los contribuyentes a partir de estos procedimientos ágiles, sencillos, de fácil acceso, para que las actuaciones de las autoridades se vayan limitando y sobre todo ajustando a los términos que las leyes establecen. Perfecto, perfecto. Pues maestro, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta plática el día de hoy, tu valioso tiempo. Un gusto. Y vamos a seguir aquí con las pláticas mes a mes, de acuerdo con lo que vaya, pues vayan ustedes estudiando, ¿no? Ese reporte que hicieron, el reporte sistémico de las prácticas que sigue el SAT para no de la devolución de IVA, está muy interesante. Así es, es una de las recomendaciones sistémica que además sigue su curso. Recordemos que cuando el SAT contesta la recomendación dice que va a implementar algunas estrategias. Así es. Ya la Procuraduría le requerimos estas estrategias, ya las exigió y ahorita se están analizando para ver si a través de ellas justamente se salvaguardan los derechos de los contribuyentes y en realidad se le van a dar facilidades de cumplimiento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema del sector primario, que ha generado mucho ruido ahí con relación al acceso también para esas devoluciones, sobre todo aquellos contribuyentes que realizan grandes operaciones con ello. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, mis estimados amigos, y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias, maestro. Saludos a todos por allá. Hasta luego.